Comencemos y vámonos al contexto que muchos quizás los conocen, por lo menos acá, y es el de Gran Bretaña y la situación allá. Yo voy a venir a ti primero, Dr. Ferguson, desde la perspectiva de alguien que ha vivido acá en los Estados Unidos por ya una buena cantidad de años y ha tenido mucho ministerio acá. Pero ahora se ha mudado de vuelta a Inglaterra, a Escocia, y ahora está viendo de primera mano lo que está ocurriendo allá. Una tierra de mucha herencia cristiana. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención luego de haber vivido acá en los Estados Unidos? Ayúdenos a entender la situación allá. Cuando las personas me preguntan en general de cuáles son las diferencias, siempre digo todo. Absolutamente todo es diferente. Acerca de la vida, hay una diferencia sutil, el acento, pero todo es una sílaba diferente. Eso es más así cuando se habla de la vida de la iglesia. Tomaría dar una charla sobre historia para tratar de explicar el contexto que yo sé mejor, es el que mejor conozco es el escocés, que es un contexto muy complejo. Pero creo que lo que he observado al regresar es cómo la imagen en mi mente es la de una casa en una colina que se va a caer al mar y las personas están viviendo con las olas del mar entrando por siglos y no se dan cuenta de que la casa que está en la colina está en peligro de caer al mar. Estadísticamente, desde ese punto de vista, la iglesia en Escocia dejará de existir en unos 25 años si el declive numérico continúa. La iglesia de mayor fuerza línea ha perdido un vasto porcentaje de sus membresías en los últimos años. No me quiero meter en todas las regiones de por qué esto es así, pero el otro lado de esto es que, y esto creo que es algo que me emociona, es que ser un creyente en Escocia ahora es más como vivir en el ambiente del Nuevo Testamento que en cualquier otro momento de mi vida. Y yo no tengo ninguna duda de que Dios está obrando de maneras maravillosas. Por ejemplo, nuestra pequeña denominación está plantando más iglesias que las mayores denominaciones del país. Hay jóvenes comprometidos con el Evangelio, comprometidos, y el compromiso con la iglesia principal está desapareciendo, pero nosotros podemos buscar congregaciones vibrantes y en lugar de ser pesimistas con respecto al futuro, yo soy optimista porque creo que la verdad sobre el cristianismo en Escocia es diferente, ya sea la manera como es representada en los libros de historia o de la perspectiva de que la mayoría de los norteamericanos tienen. Yo mismo no creo que Escocia ha sido un país cristiano. Yo creo que la religión de facto es una forma de catolicismo medieval que el cielo ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos y que los fines que tú estarías justificado al final de vida. Y hay una serie de despertamientos en cuanto a la verdadera religión en Escocia que ha sido el punto focal de la atención de las personas que ha dado la impresión de que Escocia en el pasado era grandemente un país cristiano. Yo no puedo hablar de la iluminación europea. Mike puede hablar de eso, pero yo no creo que nadie pueda hablar de que haya habido una iluminación inglesa. Pero las personas sí hablan de que hubo una iluminación escocesa, o al menos un oscurantismo. La iluminación escocesa, parecido a la iluminación escocesa, tuvo un profundo efecto en Escocia.
impacto en Escocia. Tratar de analizar la situación tomaría todo un curso de historia, pero creo que estoy animado, estoy preocupado por buenos hombres en la Iglesia Nacional que no saben qué hacer, a dónde mirar, cómo moverse hacia adelante en esta situación en la que estamos. La Iglesia decidió recientemente que mantengamos el punto de vista tradicional del matrimonio, pero si tú quieres llamar a un ministerio homosexual que practique el homosexualismo y que está practicando una relación homosexual, puedes hacerlo. Y ellos simplemente no han cambiado la postura, pero no han dado la vuelta al asunto, pero están en eso. Mike, en tu contexto, así como algunas de las cosas que has hablado sobre la necesidad de entrenar a la próxima generación para entrar en un contexto misionero, basando en lo que decía Sinclair. Nosotros vemos muchas cosas que nos alientan de ministerios fieles creciendo, iglesias que crecen, que son ortodoxas, y sin embargo, en el cuadro general, en términos de la asistencia a la iglesia, generalmente la asistencia en el Reino Unido, en diferencia de los Estados Unidos, o sea que 20 veces sería la asistencia de aquí en los Estados Unidos comparado con la asistencia a las iglesias en Reino Unido. Creo que nos hemos movido más allá del cristianismo. Aunque estoy de acuerdo, yo no creo que ni en Gales, ni en Escocia, ni en Inglaterra somos un país cristiano, pero nos hemos movido más allá del cristianismo. Y si tú observas el cristianismo, van a ver una sonrisa de satisfacción con las personas cuando tú les hablas del cristianismo, como si ya tuvieran cierta pena. La otra parte de la moneda, hablando del tema de la iluminación, es el romanticismo. Que no tiene que ver con el día de San Valentín, esas cosas. Es la idea de que nosotros somos más que máquinas pensantes. Somos diseñados de cierta manera que amamos. El padre de la teología liberal se estableció la trayectoria, entre otras cosas, de que era importante que nuestros sentimientos impulsaran lo que consideraríamos verdad, si podemos llamarlo verdad. Y con hombres como Schleiermacher, que fue exitoso en cuanto a eso, tenemos una cultura en donde los sentimientos han asumido un rol magisterial, donde impulsan la forma como entendemos la realidad, el cómo yo me siento es como las cosas deben ser. Así como yo soy, así es como debería ser. Ahora, lo que eso significa para el ministerio del Evangelio en Reino Unido es que es ok mencionar el nombre de Cristo, mencionar a Dios, pero no hablar de solo Cristo. Hablar de Cristo como un ejemplo, quizás como un hombre amante, eso es bien. Pero lo que es necesario en este contexto de hablar es de Cristo solo Cristo. Y hablar de ese optimismo que yo comparto con Sinclair, no creo que este sentimiento del poscristianismo o la verdad poscristiana en los Estados Reino Unido satisfaga a los agnósticos y ateos. Cuando ellos hablan, suenan petulantes. Y las personas que han asumido el ateísmo y el agnosticismo no confían en esto, pero están introduciéndose en un océano
de falta de significado y continuamente distrayéndose a sí mismo, buscando satisfacción en cualquier otro lugar. Y Schleiermacher, el evangelio del Schleiermacher, el evangelio liberal, ha afectado a las iglesias de tal manera que las personas se les está presentando un evangelio que confronta la cultura. Y la respuesta es que solamente es un evangelio de solo Cristo, el evangelio de la Reforma, el cual responde directamente a los problemas de esto. Mike, ahora que hablas de eso, donde quiera que he estado, me he dado cuenta que inclusive en los países musulmanes, puedes hablar de Jesús, ellos tienen un respeto por Jesús como uno de los profetas de Alá, conjuntamente con Mohammed, su mayor profeta, Moisés. Pero esta exclusividad de Jesús la están atacando. La están atacando en Inglaterra, en Escocia, en todo el mundo. Sería fascinante escuchar de cada uno de ustedes hoy, brevemente, cómo la exclusividad, predicar la exclusividad de Jesús como la única forma de llegar al Padre, la única forma de tener salvación, cómo lo están atacando en tu contexto. El evangelio de mi ciudad y nación, que recibe como la forma estándar del evangelio, era un evangelio de solamente Roma. En nuestro contexto del siglo XXI ha sido sustituido con solo misericordia, un evangelio de solo misericordia. Esa es la palabra clave del Papa presente, misericordia. Y la misericordia no tiene límite, no tiene lugar para un Cristo exclusivo. Y se ha movido hacia un Cristo pluralista, con multifacético, hasta el punto que aunque mantienen la forma del cristianismo formal, tradicional, se adapta a venir a ser un tipo de multireligión, una oferta multireligiosa. Así que, aunque estamos en un contexto diferente que Inglaterra o el resto de Europa, continuamente estamos lidiando con la dificultad de las personas ordinarias de aceptar los términos exclusivos de Cristo y la forma exclusiva de salvación. Déjame, un americano, suramericano, y yo estoy en Brasil mayormente, y hemos sido privilegiados en este tiempo, porque sí disfrutamos de libertad de expresión y religión, aunque el Estado es secular, todavía no hay resistencia. Yo puedo ir a una calle pública y predicar abiertamente sobre Jesús como el único. Y puedo inclusive decir abiertamente que estoy en contra del matrimonio homosexual o la homosexualidad. Y no va a pasar nada. Sí disfrutamos de esta libertad. Ahora, cuando predicas que Jesús es el único camino, vas a chocar a la gente que sí creen o no creen en verdad, o que han comprado una visión pluralista de que cada religión te va a llevar a Dios. Pero aunque creen así, pueden ir, yo puedo ir a mi programa de televisión, de radio, y decir que solo hay un camino, Jesús, y no me va a pasar nada. Así que estamos disfrutando esta libertad de expresión y de religión en Brasil, en Latinoamérica. No sé por cuánto tiempo, porque hay fuerzas moviéndose, trabajando para eliminar eso. Yo sé que recientemente tuvimos que luchar en contra una ley, una propuesta de que los evangélicos tenían que expresar su visión sobre la homosexualidad dentro del templo, no afuera. Pero le ganamos.
Todavía podemos decir lo que creemos, lo que sentimos. Y eso es un gran privilegio que tenemos. Le damos gracias a Dios por eso. Yo sé que en otros lugares no es posible, pero por ahora damos gracias a Dios por eso. ¿Puede repetir de nuevo? En cuanto a la predicación de Cristo solo, como el camino a la salvación, la exclusividad de Jesucristo como el único camino al Padre y el reto a ese mensaje en tu contexto. En Indonesia, el 80% de los musulmanes son moderados. Hay pocos que son radicales, pero los radicales pueden hacer protestas y hacer mucho daño. Yo estoy más en el área de la población cristiana. Tengo 27 estaciones que colocan mis programas las 24 horas. A otras duran algunas partes del día. No aceptan el concepto de la Trinidad, algunos, de que el hombre se convirtió Dios se convirtió en hombre y que se puede limpiar el hombre de sus pecados. Nosotros insistimos en nuestra libertad, pero tenemos que ser amistosos hacia las otras personas. Yo mismo he sido esperando. Mi nombre es Stephen. Es el nombre del primer mártir. Y significa corona de vida. Y yo estoy listo para sacrificarme a mí mismo. No estoy escondiendo. No me escondo detrás de la pantalla, sino que predico valientemente. Yo creo que algunos musulmanes se están despertando. ¿Eres usted Stephen Tong? Yo digo sí. Nos gusta escuchar su predicación. Y yo digo, yo no voy a ninguna iglesia. Yo soy un musulmán, pero me gusta escuchar su predicación. Así que oramos que Dios cambie sus corazones, porque en Indonesia es el país más poblado por musulmanes. Dentro de 10 años, se convertirán más al cristianismo, más que en los últimos años de la historia. Algunos ven la diferencia de la actitud de los cristianos y se interesan porque no ven que simplemente están interesados como ellos en la venganza. La justicia es una venganza. Los cruzados de la cristiandad hizo que aborrecieran a los cristianos. Y ellos no pueden entender cómo los cristianos pudieran invadir sus tierras. De manera que hay que ser cuidadosos y sabios para predicar el evangelio. Cuando somos una minoría es una bendición de Dios. Cuando los cristianos son la mayoría es peligroso. Y cuando el cristianismo es para ser apreciado. Yo creo que era Francis Schaeffer, al final de su vida, que le fue preguntado sobre cuál es su gran preocupación sobre el futuro de la iglesia, particularmente en los Estados Unidos. Y él dijo algo de que su mayor preocupación era la inhabilidad de la iglesia
de ver antítesis. Una cosa es predicar Cristo, solo Cristo, pero es otra cosa diferente decir que si no confías en Cristo, entonces te vas a perder. Y eso es lo que debemos tratar de mantener. Creo que en los Estados Unidos estamos enfrentando ese mismo reto, o por lo menos comenzando a ser como Europa, Inglaterra. Estamos luchando en la misma pelea. Una cosa es hablar sobre Jesús. La gente le gusta hablar sobre Jesús. Las enseñanzas de Jesús, la vida de Jesús, el ministerio. Pero cuando comienzas a predicar las palabras de Jesús, que cortan como cuchillo, como espada, divide, que le dice a las personas que si no confías en Él, te vas a perder, te cortan. Yo creo que debemos ser claros en lo que decimos por solo Cristo. La doctrina de solo Cristo tiene dos partes. Cuando hablamos de Cristo, solo Cristo, queremos decir primero que Jesucristo, la identidad de Jesucristo es absolutamente única. Pero en segundo lugar, queremos decir que su obra es completamente suficiente. Fue la suficiente de su obra la que fue atacada por el romanismo durante la Reforma. Necesitamos asegurarnos que estamos predicando ambas verdades, la absoluta suficiencia de su obra y el carácter único de su persona. Eso ayuda mucho. Chris, yo te he contado sobre Irán. Fui invitado con una delegación a viajar a Teherán y parte de esta delegación había sido pedida por el vicepresidente de Asuntos Parlamentarios y fuimos al Centro de Diálogo Interreligioso. Y en la capital, en Teherán, estas reuniones se realizaban y hubo un freno porque el panel el que yo estaba, esa delegación, habían hasta personas del Vaticano. Era una delegación protestante, evangélica, americana, bajo estas condiciones. Y las reuniones, estas discusiones, llegaron a un fin cuando comenzamos a hablar sobre la exclusividad de Jesús. Y como decía el Dr. Tong, los moderados, los radicales musulmanes, yo estudié bastante sobre el Islam en Irán. Y la verdad es que se habla mucho de Islam radical, pero los musulmanes radicales son los verdaderos musulmanes. Son los que toman el Corán literal. El resto son liberales, nominales. No toman el Corán en serio. Los radicales son los verdaderos musulmanes. Y cuando tú hablas de la exclusividad de Jesús, ahí es que los ahuyentas. Gracias. Otro de lo que, no sé lo que Mike pensará, pero al ver mi periodo entre dejar mi tierra en enero de 1983, un día que vivirá en la infamia de mi memoria, y llegar y llorar en New York, perdido. Al regresar a casa, toda mi vida cristiana hasta ese punto, las personas estarían o enojados o manifestaría hostilidad si tú clamabas que Jesucristo es la única forma de salvación. Las personas se enojarían si en la iglesia presbiteriana lo clamaría. Ahí era donde estaba el cristianismo presbiteriano. Pero si tú estabas convencido del señorío de Cristo, tú estabas libre de dejar eso ya en la plaza pública. Pero hoy, mis nietos, por ejemplo,
están viviendo en un mundo donde puede que no se le permitan que vivan sus convicciones del señorío de Cristo, pero hablar de las convicciones del señorío de Cristo. Y una de las cosas que he notado en la situación del cristianismo público es que mi propia convicción es que lo que la sociedad, cuando la sociedad cristianizada quita los 10 mandamientos, entonces multiplicas las leyes para la disfunción social que se ocurre y el abandono de los 10. Porque hacen algo a la sociedad esos 10 mandamientos, así funcionan. Así que creo que estamos viendo en Escocia que es diferente al gobierno del que está en Westminster, que están buscando legislar para los estilos de vida que los 10 mandamientos producen al mismo tiempo que abandonan los 10 mandamientos. Y en medio de todo esto, y especialmente en nuestra cultura multicultural, el gobierno se introduce en el aspecto de educación y de la familia y se constituye en autoridad para una educación que es contrario a las enseñanzas bíblicas de los cristianos. Por lo que ocurre, lo que está pasando en la escuela de la nieta mía de 7 años. En mi vida yo no había visto eso. La diferencia ahora es yo no tenía otros cristianos en salón de clases, pero ellos esperaban que yo viviera mi vida cristiana. Ahora, el estudiante necesita tener valentía para vivir sus convicciones y una sabiduría extraordinaria por las cosas como si siguen como están, para poder decir de que no importa lo que se diga o se haga, el Señor es soberano y el Señor da sabiduría. Mientras la sociedad se desintegra, las familias, si estas cosas continúan, en 10 años preguntarán, ¿y cómo tú haces esto? Porque el gobierno no puede legislar para revertir la desintegración que está ocurriendo. Nuestra sociedad en Escocia no se puede dar el lujo de nosotros no estábamos leyendo el Antiguo Testamento, pero es un nuevo reto para nosotros, Escocia. Para mejor informar a nuestras oraciones, hemos hablado del centro de gravedad de la iglesia moviéndose al sur global. ¿Qué puede hacer la iglesia norteamericana? ¿Y cómo podemos orar? ¿Cómo podemos servir a nuestros hermanos en Cristo que están sirviendo en Latinoamérica, un contexto europeo, en Asia, en África, tantos retos, oportunidades, India? Ayúdennos a entender cómo orar mejor, cómo servir mejor, cómo dar mejor, cómo enviar mejor, cómo servir a nuestros hermanos en Cristo. Y luego le voy a dar la vuelta y decir cómo ustedes nos van a ayudar a nosotros. Yo creo que una de las formas en que la iglesia en el sur global puede ayudar
aquí a la iglesia, recordándoles la necesidad de permanecer fiel a las Escrituras. Sé que hay excepciones. Parece que las iglesias que están creciendo tienen una fe más fuerte en la autoridad de las Escrituras y están dispuestas a morir por ella, por lo que creen que es la palabra de Dios. Hay excepciones, desde luego. Hay iglesias en el oeste que han impactado muchas otras ideas. Quizás podemos recordar al oeste nuestros misioneros vienen de allá. Excusándonos con aquellos que están escuchando la transmisión, tenemos problemas con los audífonos, los traductores en español. When the center of Christianity, I'm speaking about number of churches of Christians and even financial power, has moved from the north to the south. Se ha movido del norte al sur. Now, if you want to imagine a Christian, how would a Christian look like? A standard Christian. It would not look like a white man, a middle class, living in the north. Sino que probablemente nuestra mujer viviendo en una villa en África o en un slum de Brasil, esto va a ser un gran cambio en la forma en que el cristianismo, cómo luce el cristianismo, o cómo se verá el cristianismo en unos años. De manera que la iglesia occidental debe estar atenta a esta sensibilidad, debe ser sensible a estas cosas, porque estas cosas se están ocurriendo. Otra cosa, para que sobreviva la reforma en el sur global, tiene que adaptarse a lo que está ocurriendo en el sur global. Gran parte de este crecimiento del cristianismo en el sur global se debe al movimiento pentecostal, al movimiento carismático. Y nosotros compartimos algunas cosas con ellos, pero la iglesia pentecostal clásica no creen en la Biblia como la palabra de Dios y le enseñan a sus miembros a amar la Biblia, leer la Biblia y buscar la manera de Dios. De acuerdo, son inconsistentes cuando creen en las revelaciones, pero un pentecostal normal o el miembro de una iglesia pentecostal diría que la Biblia es la palabra de Dios, inerrante aún, y viviría por lo que dice la Biblia. Son diferentes en la manera como viven el día a día. Tiene que haber una adaptación para decirles lo que estoy tratando de explicar. Muchos pentecostales y neopentecostales cristianos han venido a la fe, han venido a las iglesias reformadas en Brasil, han venido a la fe reformada, han descubierto a Sproul en YouTube, han descubierto a MacArthur en YouTube, les han descubierto a todos ustedes de alguna manera que han sido traducidos en portugués y dicen, yo quiero ser reformado, pero yo he sido criado en una iglesia pentecostal, yo no puedo asumir el servicio de una iglesia presbiteriana, está muerta, es frío. ¿Cómo puedes juntar la fe reformada y el deseo por la adoración cuando tú sientes algo, cuando tú puedes sentir algo, experimentar algo, y en un sentido no es extraño a nuestras tradiciones? Los puritanos dirían algo también sobre eso. Para darles un ejemplo, yo creo que los hombres que abren la puerta a las pentecostales, a la fe reformada,
Quien le abrió la puerta fue el Dr. Martin Lloyd Jones. Sus obras han sido traducidas desde hace 30 años. Y los pentecostales estaban buscando más enseñanza bíblica. Comenzaron a leer a Martin Lloyd Jones y dijeron, aquí hay un hombre que es reformado, pero que cree que el bautismo del Espíritu Santo es una segunda experiencia. De acuerdo, lo que el Dr. Martin Lloyd Jones cree acerca del bautismo del Espíritu Santo no era lo mismo que lo que los pentecostales creían, porque Martin Lloyd Jones considera eso como esa seguridad. Y sabe que puede haber un falso sentido de seguridad después de la conversión. Es diferente. En el movimiento pentecostal, el bautismo del Espíritu Santo está relacionado con el hablar en lenguas, lo cual es completamente diferente de lo que Martin Lloyd Jones decía. Pero luego, estas personas leen Martin Lloyd Jones y dicen, ven, he aquí buena teología. Y este hombre cree en algo después de la conversión. La conversión no es todo lo que tenemos más después de la conversión. Y estos sentimientos del Espíritu, ser lleno por el Espíritu, experimentar el poder del Espíritu, de manera que ellos no saben qué hacer. Estas personas se convierten a la fe reformada. Dice, yo no quiero ser presbiteriano, dicen. Yo no quiero regresar a mi iglesia pentecostal. ¿Qué hago? Y eso es un problema, un gran problema que estamos enfrentando ahora. Lo que está ocurriendo con estos pentecostales, con reformados, ¿a dónde quieren ir? Y esa es la pregunta que estoy haciendo ahora. Se pueden convertir en bautistas reformados. Espero que lo hagan. ¿Puedo agregar algo? Cuando el cristianismo vino a Indonesia, comenzó hace 1500 años después de Cristo. La mayoría vino al final del siglo VII. Los misioneros llegaron tarde para llegar a Indonesia. Y cuando llegaron los misioneros, trajeron el evangelio, pero también trajeron himnarios y adoración y engañaron a la gente. Los musulmanes eran más honestos, así que los indoneses, ellos piensan que el musulmán es mejor que el cristiano, porque el cristiano con el imperialismo, el colonialismo, los engañaban. Eso es un pecado que tenemos que confesar ante Dios. Pero después de estos desastres, como el tsunami, primero visitado por musulmanes. Al final del siglo VII, al morir Muhammad, los musulmanes vinieron a Indonesia a predicar la fe musulmana. Pero después de 800 años vienen los cristianos, no los recibieron después de la cruzada. Y los musulmanes entienden que los cristianismos engañan, que invadan, que son tiranos, no aman a los demás, no creen en eso. Y por eso es una razón que predicar el evangelio en Indonesia, por la Indonesia de los musulmanes, es muy difícil. Y cuando vino el tsunami, hace 13 años, solo los cristianos fueron a ayudar. Y los primeros que dijeron, estos son impíos, no están limpios, son paganos. Y no querían ni siquiera comer la comida que le daban los cristianos. Si no es comida musulmana, no la queremos. Pero varios meses después se dan cuenta de las buenas obras de los cristianos, se hicieron obvias. Y en ese tiempo el rey árabe hizo una gira y utilizó 50 millones en una semana. Y dijeron, los musulmanes no son tan misericordiosos como los cristianos. Así que buenas obras es importante para cambiar su percepción del cristianismo. Inclusive porque las obras no pueden llevar a la salvación, pero los cristianos debemos mostrar buenas obras, nuestra misericordia, nuestra honestidad, para recaptar y cambiar su concepto. Nuestro tiempo se está acabando. ¿Alguna última palabra? Termino contigo, Mike. Hay tanto que debemos aprender. Estamos tan agradecidos por el compromiso a la oración, el apoyo a la obra del Evangelio en nuestra región del mundo. Quizás algo que puedo compartir con ustedes es que
Necesitamos en nuestra generación aprender a cómo lidiar con paciencia. La obra del Evangelio no pasa de la noche a la mañana. Así que no podemos estar esperando resultados inmediatos. En nuestra parte del mundo tienes que aprender a ser una minoría, a sufrir y a padecer con paciencia y y ser una minoría cristiana positiva que trae el Evangelio, no teniendo actitudes antagónicas, sino que dejar que el Espíritu Santo haga su obra. Yo creo que en los Estados Unidos nos pueden ayudar al Reino Unido amando a la iglesia allá, con humildad, escuchando, dando generosamente en oración, en apoyo a las iglesias fieles y hacerlo fielmente, escuchando a aquellos que están enfrentando con fidelidad esa cultura y hablando el Evangelio. Y el Reino Unido puede ayudar a los Estados Unidos en que se dé cuenta la iglesia de hacia dónde se dirigen las cosas si los secularistas continúan, y dándole lecciones sobre cómo nosotros estamos peleando, cómo estamos lidiando con esto. Una imagen tan sencilla como un plan Marshall espiritual. Tú me ayudas y eso va a ayudar que la piedra se devuelva y te ataque a ti. Bert Parsons, ¿puedes cerrar en oración y orar por los ministerios de estos hombres? Oremos juntos. Señor, tú eres soberano. Tú estás llamando a tu pueblo, tus elegidos de toda pueblo y nación. Te damos gracias por estos hombres, por sus ministerios. Sabemos, Señor, que tu pueblo, a través de toda nación, ayúdalos a ser fieles a la tarea. Continúa siendo su sustento. Continúa preservándolos, protegiéndolos y a su familia. Bendice su predicación, manténlos fieles. Bendice la predicación del Evangelio, que pueda florecer en sus contextos, en sus países, y trae muchos a ti. Que tu Espíritu trabaje a través de su predicación, tu pueblo, que sean hombres que primeramente sean evangelistas, que hagan discípulos, hombres de oración de tu Evangelio. Bendícelos, Señor, y bendícenos a nosotros en los Estados Unidos, que seamos una iglesia fiel, que proclamemos tu palabra en todo tiempo y que proclamemos sin vergüenza la exclusividad de Jesucristo, que Él es la única forma de llegar al Padre. Así que, Señor, danos este coraje compasivo. Y lo pedimos para tu gloria, Señor, no la nuestra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.